Shalom, hoy día vamos a estudiar sobre la vergüenza. En hebreo se dice vergüenza bushá, bushá. La vergüenza sería habushá. Vamos a estudiar esta midá, este atributo, eh, que alguno podría pensar, ¿el atributo de la vergüenza es algo positivo o es algo negativo? ¿Qué podríamos pensar realmente? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo durante estas semanas, de la cuenta del Homer específicamente, es trabajando, ¿cierto?, sobre algunos de los atributos, ¿cierto? Algunos de los conceptos que mueven nuestra vida. Nosotros podemos llamarles también frutos de la carne, frutos del espíritu, también se les llama así, ¿cierto?, los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, la vergüenza es una de esas características que nos definen como personas. Eh, ¿Quién tiene vergüenza? ¿Quién no tiene vergüenza? Hay quien tiene más vergüenza, menos vergüenza. Lo que hoy día vamos a ver en cuanto a lo que los sabios nos señalaron es si realmente la vergüenza es un buen atributo o no. ¿Cómo debemos nosotros mantenerlo, ¿cierto? Frente a a nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros nos conducimos con nuestro prójimo, con el Eterno? ¿Debemos tener vergüenza o no? ¿Debemos vivir avergonzados? ¿Hay algún cierto grado de vergüenza que tengamos que mantener en nuestra vida? Para eso es lo que vamos a estudiar ahora. Es un tema que pasamos hace un par de años. También dentro de de la serie de estudios que estamos rescatando para que queden allí grabados, ¿cierto? En nuestros portales. Así que vamos adelante, contando el Homer y perfeccionándonos, ¿cierto? A través de estas midot. Veamos entonces de qué se trata este tema. Ahí vemos, esa persona no está haciendo el Shema, esa persona está avergonzada, ¿cierto? Ahí tienen las dos manos, ¿cierto? En la cara. La vergüenza no siempre se manifiesta de la misma manera. Quizá hay personas como esta, que a lo mejor tapan su rostro cuando sienten vergüenza. Otros se esconden, otros ni aparecen. Ni se les ve realmente. Otros quizás les da mucha ansiedad. Bueno, hay diferentes maneras de manifestar la vergüenza. Nosotros vamos a ver cómo dirigirla de buena manera en nuestra vida. Bueno, como hemos visto, ¿cierto? En la mañana mencionamos un poquito el tema de Adán y Jabá, ¿cierto? El primer pecado, que fue, ¿cierto? En cuanto a a una desobediencia sobre una instrucción dada, ¿cierto? Respecto a alimentos, a un fruto en específico. Entonces este fruto, ¿cierto? Que comen, que el Eterno, Dios le había dicho que no comieran, ellos comieron, produjo, ¿cierto? Una situación incómoda para Adán y Jabá, que aquí podemos ver de alguna manera ejemplificados. Como dice la escritura, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Traducción de la Biblia de las Américas, Génesis 3:7. Hay otras versiones, de hecho, donde dice literalmente, ellos dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y de hecho y dice o algunas versiones y se avergonzaron de esto. En realidad el hebreo no dice que se hayan avergonzado con esta palabra, pero sí esto es una correcta traducción. Ellos vieron su situación y se vieron, ¿cierto? Desnudos, desvalidos. Entonces, una de las fuentes, ¿cierto? De la vergüenza fue el pecado. Una de las fuentes de este atributo en particular fue el hecho de saber que erramos, que hemos transgredido, que hemos desobedecido, que hacemos algo que no está bien. Alguien siente vergüenza, ¿por qué? Porque sabe que está haciendo algo que a lo mejor no lo hace bien, o le falta, sabe que le falta práctica, o tiene temor de que quede avergonzado frente a los demás, o que la gente no admire lo que hace, o siente vergüenza quizás porque el que dirán, pero de alguna manera no hay seguridad. Y eso es porque se quebró un grado cierto de relación. En cuanto a Adán y Jabá, tiene que ver con el grado de relación que se perdió con el Eterno directamente. Y la vergüenza hoy día se manifiesta no solamente en ese sentido, sino también entre personas. Entonces, ¿qué es qué originó el pecado? ¿Y qué trajo consigo?
trajo, ¿cierto? Desnudez, una sensación de realmente que estamos expuestos, que en cualquier momento alguien puede venir y señalarnos o decirnos algo que estamos mal, porque sabemos que hay algo malo. No estamos seguros, no hay confianza. Entonces la vergüenza realmente vino por causa también del pecado. Pero vamos a ver también que de alguna manera la vergüenza nos va a ayudar en nuestra vida también para poder crecer, por lo menos desde que empezamos a ser más lactantes como niños. Cuando un niño necesita conocer el tema de la vergüenza, porque un niño no conoce el temor, pero sí conoce la vergüenza. Va conociendo la vergüenza a lo largo del tiempo. Perdón, me refería a eso, como que el niño va aprendiendo a través de la vergüenza también. Pero en un momento no sabe, ¿cierto?, de vergüenza cuando es inocente, cuando tiene seguridad. Pero tiene que ir aprendiendo las reglas de la vida, cómo conducirnos unos a otros, a través de la vergüenza también. Y saber que hay cosas que, por ejemplo, un bebé anda vestido a lo mejor de repente con su pañal al viento, ¿cierto? Expuesto. Y el niño no se preocupa de eso, pero cuando crece, sí. Por supuesto, cuando ya es mayor, una persona no va a estar, ¿cierto?, exponiendo sencillamente su parte íntima. Se sabe que hay algo de lo cual tiene que cubrirse, algo desnudo, ¿cierto?, que tiene que proteger. Bueno, eso es parte de lo que se originó, ¿cierto? Y que entendemos que viene producto de aquella desobediencia. Entonces la vergüenza es una de las tantas cosas que vinieron a causa de la desobediencia. Hablemos entonces sobre esto. ¿Cómo definimos la vergüenza? Abusha. ¿Qué es busha? Dicen los sabios que la vergüenza es el raciocinio, y el raciocinio es la vergüenza. Así dicen los sabios. Como dice allí, no hallarás a un hombre vergonzoso falto de raciocinio, ni a un sabio carente de vergüenza. Es decir, es una virtud actualmente. La vergüenza es el raciocinio. ¿A qué nos referimos con el raciocinio? El hecho de pensar, meditar, reflexionar. La manera en la cual nosotros razonamos, pensamos las cosas. Cuando alguien las piensa, siente vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor dentro de lo que está pensando no conoce todo. Por ejemplo, yo podría sentir vergüenza de hablar sobre algún tema que no, a lo mejor que fuera, no sé, de las células, de la nutrición quizás. Porque yo no manejo ese tema. Entonces yo me pongo a hablar de cosas que no sé. De alguna manera cuando me ponga a pensar en lo que estoy diciendo, me va a dar vergüenza. Porque yo no sé qué estoy diciendo. Salvo que sea un descarado. Que es el atributo contrario de la vergüenza. Que simplemente no me importa, no me interese. Pero realmente la vergüenza es un indicador. Que nos está diciendo, bueno, hay algo que estamos, parece, haciendo que no dominamos bien. Entonces, el hecho de razonarla y de pensarlo, en ese momento ya se transforma en la vergüenza. O podemos decir que es la vergüenza. Entonces, imaginémonos, ¿cierto? Como dicen los sabios. El raciocinio es la vergüenza es el raciocinio. Un niño no razona todo. No sabe que algunas cosas no están bien hechas. Por lo tanto, no siente vergüenza. Por ejemplo, un niño, cuando empieza a hablar, no le da vergüenza hablar aunque pronuncie muy mal. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Su mente está enfocada en aprender el idioma. No en decir, hoy estoy diciendo esto mal. No. Nosotros nos reímos muchas veces o nos causa gracia que un niño hable mal. Pero el niño no entiende eso. Pero cuando ya el niño entiende o logra entender que es vergonzoso que hable mal, y nosotros, por ejemplo, nos podríamos reír de cuando habla mal, el niño podría frustrarse. Siente vergüenza porque hay algo cierto que está haciendo que está causando, lo está dejando en vergüenza ante los demás. Por eso dicen los sabios, el raciocinio es la vergüenza es el raciocinio y todo lo aprendemos en nuestra vida. Y luego dicen, no hallarás un hombre vergonzoso falto de raciocinio. Porque para sentir vergüenza hay que pensar, hay que darle vueltas a las cosas. Ni a un sabio carente de vergüenza. Y el sabio también tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque la vergüenza es un nivel
una escala menor al temor a Dios. Y de hecho, es el principio, ¿cierto?, de la sabiduría es el temor a Dios, pero la base del temor es también, en parte, la vergüenza. Sentirnos avergonzados de algo que no estemos haciendo bien, porque hay alguien que nos está viendo, que es el Eterno. La vergüenza es un escalón más bajo que el temor a Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso dice que no hay ningún sabio que no sienta vergüenza, que no medite y reflexione sobre sus actos. Hay un comentario aquí que dice, o sea, la virtud de la vergüenza es la capacidad de reflexionar. Justamente, es el raciocinio, la reflexión, el pensar lo que estamos haciendo. A eso dicen los sabios que se refiere y es la vergüenza. Entonces, la vergüenza nos ayuda a evitar la mayoría de los pecados y a incurrir en bajas inclinaciones. La vergüenza podríamos verlo de una manera positiva como que es una valla alrededor de nuestra vida. Cuando nosotros estamos tentados a lo mejor en pasar el límite de algo, caer en alguna falta, en algún error o pecado, ¿cierto? La vergüenza funciona como una valla. Por ejemplo, yo voy a hacer, no sé, voy a comer cerdo. Vamos a poner ese ejemplo del kashrut. Pero yo sé, ¿cierto?, de que a lo mejor hay alguien que me está viendo y sabe que soy judío o que practico la Torá y va a decir, a lo mejor me va a señalar porque yo he comido eso y me voy a sentir avergonzado porque estoy comiendo eso. Por lo tanto, lo evito y no lo como, aunque tenga ahí la tentación. Un caso hipotético. Y así con cualquier falta. Realmente el hecho de sentirnos avergonzados o de pensar la vergüenza que vamos a sentir si alguien se entera de algo que vamos a hacer que está mal, en ese momento nos frenamos. Es una valla. No es el fondo, no es el propósito sentirnos avergonzados, pero sí funciona como una valla. ¿Dónde se cometen la mayoría de los pecados? ¿Realmente dónde? ¿En público? Difícilmente en público. Más se hace en privado, en lo personal. Generalmente algún tipo de pecado, que alguien sabe que es pecado, que está mal, que es un error, que no está haciendo bien eso, suele no hacerlo en público. O si lo hace, trata de engañar, pero sin que la menor cantidad de gente posible se dé cuenta. O que solamente los de confianza lo sepan, y no el resto. Entonces, generalmente es en un núcleo más cerrado cuando se cometen faltas o errores o pecados. Entonces, la vergüenza tiene que sobrepasar, ¿cierto? Esa valla también, tanto privada como pública. Tiene que funcionar de manera íntima y de manera pública, ante todas las personas. La vergüenza conduce al recato. Así explican los sabios. Un gran beneficio de sentir vergüenza es que nos conduce al recato. Yo sé que hay cosas que me pueden avergonzar. Pongamos el mismo ejemplo que hemos dicho ya de la ropa. O sea, yo sé que si muestro más allá, eh, por ejemplo en la calle, de hecho hay leyes que dicen pues, que atentan contra las buenas costumbres, andar, por ejemplo, desnudo en la calle. Porque eso es vergüenza. No avergüenza y las personas también se sienten, bueno, eso es la parte íntima de las personas. Entonces, ¿cómo está mostrado en público? Sentimos vergüenza. Inmediatamente actuamos, ¿cierto?, con recato, o la persona exige recato cuando ve que alguien se está avergonzando a sí mismo. La vergüenza nos conduce al recato, y el recato es algo muy positivo. El recato, ojo, que no solamente se refiere a la vestimenta, se puede referir a cómo hablamos, a lo que decimos, pensamos, cómo actuamos y un montón de cosas, en verdad. No, en la comida también. eh, el recato se puede aplicar a muchos ámbitos, como tiene que ver mucho con la buena costumbre, el manifestar ciertos buenos modales. Y la vergüenza nos ayuda a eso. O sea, por ejemplo, una persona que está comiendo glotonamente y ve que se le chorrea a lo mejor toda la comida, si no siente vergüenza, las demás personas cuando ven eso, les es algo que es rechazable, pero en cambio si esa persona siente vergüenza y dice, bueno, en verdad no lo estoy haciendo bien, empieza a comer mejor, se recata y ante los ojos de las personas queda mejor. Por eso la vergüenza conduce al recato, entre otros casos. Dice los sabios, Rabbi Yohanan ben Zakkai, dice, que el temor a Dios sea tan preciado para ustedes como el temor a los hombres.
Y dicen los sabios, explican que cuando Rabí Yohanan ben Zakkai dijo esto, se refería a la vergüenza. Y él dice, una frase importante, dice, que vuestro temor a Dios, es decir, ese nivel en el cual ustedes tienen temor de Dios, sea igual como el temor a los hombres. Y no al revés. O sea, que ustedes sientan temor a Dios así como sienten temor o vergüenza de los hombres, ante las personas. O sea, ¿quién diera? Dios quisiera que realmente, así como sienten vergüenza cuando van a hacer algo indecoroso o falto, ¿cierto? A los modales, o quizás que está falto ante otras personas, y ustedes se restringen y ponen una valla, bueno, que de la misma manera ustedes lo hicieran con el Todopoderoso. A quien no pueden ver, a quien no pueden oír, ¿cierto? Siempre, pero que sepan que Él está ahí y que a Él también lo pueden avergonzar o se pueden avergonzar si hacen algo en secreto. Porque ante las personas es más fácil restringirse para quedar bien ante los demás, pero en lo secreto es más difícil. Por eso dice Rabí Yohanan ben Zakkai que vuestro temor a Dios sea como el que sienten ustedes a los hombres, como vuestro temor a los hombres. Al principio evitaremos por vergüenza, pero luego por temor y devoción. El propósito es que primero uno aprende por vergüenza. Esto está mal, ok. Y después por temor. Un temor reverente. O sea, yo no lo hago simplemente o dejo de hacer cosas porque me siento avergonzado, sino porque respeto. Y ahí pasamos a un nivel siguiente. Yo no muestro, ¿cierto? A lo mejor mi cuerpo en público. No porque sienta vergüenza, sino, a lo mejor al principio sí, pero luego no lo hago por respeto. Porque respeto también a las personas que sé que eso les avergüenza y les da vergüenza ajena, o que eso no está bien hecho, o que eso puede provocar quizá alguna mala imagen. Entonces yo respeto. La vergüenza nos conduce al temor y el temor al respeto, ¿cierto? A la reverencia. Por eso es importante también la vergüenza como un primer escalón. Y por eso no es bueno cuando en las sociedades también se pierde la vergüenza. O se hacen campañas, ¿cierto? Que se expone demasiado y se evita o se expone la vergüenza. No es que esté malo, porque finalmente, por ejemplo, exponer el cuerpo, ¿qué es? Es el cuerpo. Todos tenemos cuerpo. El punto, ¿cierto?, es no perder el respeto, ni la reverencia, ni las buenas costumbres dentro de un lugar, una familia, una sociedad. ¿Hacia dónde nos puede llevar algo así? Traspasar los límites también. Eso también es algo complejo. Pese a esto, la verdadera vergüenza, su máxima expresión debe ser para con Él. Como dice en Edras, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. En esta oración, muy bella, ¿cierto? Dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso. No puedo llegar y levantar mi rostro hacia ti, porque sé que hay vergüenza. Y sé que en medio de esa vergüenza no debería yo alzar mi rostro hacia ti, pero lo hago, confundido totalmente en todo esto. Porque sé realmente que todas nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestras tergiversaciones en esta vida se han multiplicado ante ti. Siento vergüenza de acercarme a ti, pero lo hago. Esa es la actitud que debemos tener nosotros hacia el Eterno. Sentir vergüenza de nuestros pecados cuando nosotros erramos, pero poder alzar el rostro, como lo dice él, y confesar y decir, sí, he fallado. La única manera de someter, ¿cierto?, esa vergüenza para que se convierta en temor a Dios, confesándola, es confrontándola, como lo hicieron nuestros padres, los profetas. Confrontaron la vergüenza de Israel, la expusieron delante del Eterno, del Creador, a través de sus tefilot y delante del pueblo, para que el pueblo aprendiera a temerle. Si te abstuviste toda la vida de pecar, no te vanaglories por ello, pues uno comienza a evitar el pecado por vergüenza de las demás personas. Nos recomiendan los sabios, si toda la vida tú dices, no, nunca he cometido ningún error, o tal error, por ejemplo, no, yo nunca le mentí a nadie,
No, pongamos otro ejemplo. Yo nunca, no sé, nunca cometí adulterio. Nunca lo hice. Y dicen los sabios, si te obtuviste toda la vida de pecar, no te vanaglories por ello. Pues uno comienza a evitar el pecado por vergüenza a las demás personas. Por ejemplo, si una persona toda su vida evitó caer en algo como eso, pero después empieza a normalizarlo, a vanagloriarse, yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Y cada vez que habla, las personas que dicen, bueno, nunca lo he hecho, nunca lo va a hacer, él empieza a perder la vergüenza ante las personas porque las personas no van a considerar que él es capaz de hacer algo como eso. Y por lo tanto, en ese momento se empezó a deslizar. Porque las demás personas ya, o él pensó que ya no sentirían vergüenza, o él no sentiría vergüenza ante ellos, porque ellos piensan que realmente nunca lo va a hacer, algo como eso. En ese momento, dicen los sabios, cuídate, porque uno comienza a evitar el pecado por vergüenza. No te vanaglories. No digas, yo nunca he hecho algo como eso. Nunca lo voy a hacer. Cuidado, uno nunca sabe. El que esté firme, mire que no caiga, dice, ¿cierto? Tiene que seguir firme y no vanagloriarse de no caer, por, ¿cierto? Para no exponerse y no pensar que ya no seremos avergonzados, porque sí podemos ser avergonzados cuando erramos. No se debe evitar de pecar solo por vergüenza a las personas también. O sea, no se trata solamente de no hacer lo malo porque voy a sentir vergüenza o por ser humillado, sino sabiendo a quién sirve, es decir, por temor. Como dice 1 Crónicas 28:9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Que le reconozcamos y le sirvamos por vergüenza. No, espero que Dios no me vea en esto porque entonces sí que voy a tener problemas. No, como dice, sírvele de todo corazón, sabiendo a quién sirve, con un ánimo dispuesto. Y tienes que saber que Él escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos, todo intento de desliz, o de ir en contra de, o de ir a favor de algo quizás que no sea bueno. Tienes que saber que Él conoce todo. Tienes que saber a quién sirves. La única manera de pasar de servir a Dios desde la vergüenza al temor es saber a quién uno sirve. Y para saber, uno tiene que saber quién es Dios. Que Él está en todo lugar, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve. Y todo se escribe y todo se anota. Y estamos delante de su presencia todo el tiempo, como lo simboliza la equipa. Todo el tiempo estamos frente a Él. En ese momento actuaremos de manera adecuada, ¿cierto? Sabiendo a quién servimos, con temor a Él. Sabiendo lo grande que Él es y lo que Él pide de nosotros. Y no por vergüenza. Entonces, la vergüenza, nuevamente, es el escalón anterior al temor. Si toda nuestra intimidad se hiciera público, de público conocimiento, nos avergonzaríamos en extremo. ¿Cuánto más delante del Señor que sabe todo y no olvida nada? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Y qué pasaría si alguien, o si alguien revelara, no sé, a lo mejor lo que hago yo en mi intimidad, o mis fotos íntimas, o cualquier cosa que sea de nuestro círculo más cercano o personal? Qué pasaría si eso quedara expuesto? O lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo digo en lo privado, ¿me sentiría avergonzado? Y ese es el ejercicio que uno debe hacer realmente. Si se expusiera eso que estoy haciendo, ¿me sentiría avergonzado? Y probablemente la primero que uno va a pensar, sí, me sentiría avergonzado, pero no delante de Dios, sino primero de que las personas se enteraran. Por eso dice, ¿y cuánto más deberías tú sentir vergüenza o temor reverente, ya que Dios todo lo ve y todo lo escucha y no olvida nada, incluso Él ve en lo íntimo? Entonces, ese ejercicio es equivalente. Pensar si toda mi vida personal fuera expuesta en público, yo no me sentiría avergonzado, o sí o no. Si la respuesta es no, Baruch Hashem, estamos con las cuentas saldadas. Pero si sí, ¿y cuánto más delante del Eterno? Y ahí tenemos que ver el peso que tiene, ¿cierto? El temor a Él, para saber cómo servirle a Él. Hay 4 niveles de vergüenza, como explican los sabios en el libro, ¿cierto? El sabio, en el Orjot Tzadikim. ¿Cuáles son estos niveles? El nivel más bajo
de vergüenza, como el nivel más básico al nivel más trabajado. Ya vamos a ver. Es el primero que nos señalan, los sabios, dice, quien se avergüenza de transgredir en público, pero comete pecados en privado. Esta es la persona que tiene poca vergüenza. Ya, se avergüenza en público, claro, porque él va a quedar mal, su imagen va a quedar mal. Pero en lo privado, nada. No se avergüenza nada y hace de todo. Hace todo lo que está mal o que en público no haría, lo hace todo en privado. Obviamente, hermanos, hay cosas que uno en privado hace porque son cosas de privado, ¿cierto? O sea, eh, hay cosas que uno no puede hacer en público por buenos modales, pero a lo mejor hay molestia en el mismo cuerpo de repente, o, o cierto, también emisiones del mismo cuerpo donde uno evita hacerlo en público y lo hace en algo privado. No estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿ya? Que uno evita hacer como para que no se vea mal, sino de cosas que ya tienen que ver con una transgresión, algo que nos conduce, ¿cierto?, a irnos en contra de la escritura, de la voluntad divina. Entonces, la persona más básica es la persona que siente temor en público, pero en lo privado no siente, o perdón, siente vergüenza en público y en lo privado no siente nada de vergüenza. Puede hacer todo lo que no hace en público. No se avergüenza de nada. Ese es el nivel más básico y más bajo de la vergüenza. El segundo nivel, un poco más elevado, es quien se avergüenza ante las personas y aún en lo privado evita pecar por vergüenza que las personas se enteren. Entonces esta persona es como la anterior, pero adicionalmente en lo privado también evita pecar por vergüenza. ¿Pero de qué? De que las personas se enteren. Es decir, y si alguien se enterara lo que yo estoy haciendo aquí en privado, si a lo mejor alguien viera la evidencia de eso, o alguien me sorprendiera en algo cierto indebido, en lo privado, entonces ese tipo de vergüenza es el segundo nivel. Sentir vergüenza ante las personas y ante el que dirán las personas si me descubren en lo íntimo, en lo privado. Ya esta persona tiene un poquito más de vergüenza que la anterior, pero un poquito más. Un poquito más de vergüenza ahora. Pongámosle la receta. ¿Quién se avergüenza de cometer pecados en lo privado? ¿Ya? Se avergüenza en privado, delante del amo y por ende en público, delante de los siervos. Es decir, ¿quién prioriza la vergüenza en lo privado? Porque sabe que está delante quizás del Eterno, por ejemplo, del amo, del Señor. Y por ende en público. Y porque se avergonzaría de hacer algo en privado, que lo viera, ¿cierto?, su señor o una persona importante, también lo evita de hacer en público. Es decir, no lo hace por vergüenza a las personas, sino por vergüenza a quien sirve. En este caso, por ejemplo, a Dios. Se avergonzaría de hacer algo como eso en privado delante de Dios y por lo tanto no lo hace en público. Ese es un nivel de vergüenza también un poquito mayor. Y el foco no está en las personas, en los demás, sino en a quién servimos. Y en el último nivel de vergüenza, el que ya está más refinado y que todos debiésemos aspirar, sería quien se avergüenza tanto en público como en lo privado solo por la presencia de Dios. Y esto ya es casi como el temor a Dios. Yirat Hashem. Casi como eso. Entonces me avergüenzo en público como en privado porque sé que está el Eterno en todo lugar. Sé que está el amo, el Señor de todo, viéndome tanto en lo privado como en lo público. En ese sentido, en ese momento, hemos, cierto, llegado a un nivel de vergüenza superior, que es la manera en la cual la valla está mejor puesta, ¿cierto? Porque la valla se coloca tanto en lo íntimo como en lo público, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces la valla en ese momento está funcionando bien, la valla de la vergüenza. Nuevamente este no es el fin, ¿cierto? El fin no es que sintamos vergüenza. En el mundo venidero no es que vaya a haber vergüenza, pero por lo menos nos sirve como una barrera para no transgredir. Algunos consejos que nos dan los sabios, y aquí hay varios. Aquí vamos a tocar varios puntos. Estos tips. Los sabios nos enseñan que no debemos hacer cosas que nuestro prójimo se avergüence de señalarnos. Por ejemplo, no hacer algo que los demás van a sentir vergüenza ajena.
Si yo hago algo que los demás se van a sentir tan avergonzados de por qué yo estoy haciendo eso, mejor no lo hago. Y así evito, ¿cierto?, la vergüenza ante las personas en público, pensando que no debo hacer ese tipo de cosas. O sea, si yo voy a hacer esto, ¿las personas se van a sentir orgullosos de mí o se van a sentir avergonzados de mí si hago esto? A lo mejor, hermanos, como ya hemos dicho, y a lo mejor se mencionó por ahí también antes en el servicio, hay cosas que son en broma, ¿cierto? Hay cosas que son para reírse. A lo mejor una persona hace algo que es vergonzoso, entre comillas, pero lo hace con un motivo de hacer reír a los demás, o de alegría, ¿cierto? No lo hace con un fin que fuera de avergonzarse a sí mismo para que su imagen quede disminuida ante los demás, sino que lo hace realmente como una manera de agradar a las personas o de generar un buen ambiente. Eso no está malo, pero el punto es que las personas uno pueda llegar a hacer algo tan vergonzoso o decir algo tan vergonzoso que los demás queden así como, uff, pero ¿cómo dijo algo como esto? ¿Cómo hizo algo como esto? ¿Cómo se le ocurrió ponerse de esa manera o vestirse así? No sé. Quizás qué cosa. Ya, eso tenemos que tratar de evitarlo para actuar conforme al nivel mayor de vergüenza. También otro consejo que nos dan los sabios es que no debemos pedir algo que sabemos que no nos darán de buenas a primeras. Tratar de buscar, ¿cierto? Decir las cosas, por ejemplo, de una buena manera, pero no sobreestimar la confianza que los demás tienen en nosotros, sobre lo que, o sobre lo particular que vamos a pedirles. No pensar de que las personas nos van a cumplir toda petición. Es mejor, como dicen los sabios, pedirle a alguien que uno sabe que tiene a lo mejor la disposición, eh, quizá el tiempo, los recursos también, para poder ayudarnos. Pero no tratar, ¿cierto?, de pedir, por ejemplo, dinero muchas veces, o cosas, favores, tiempo, o cualquier tipo de cosa a alguien que sabemos que a lo mejor no nos va a responder de buena primera, porque eso puede generar una mala, un roce, ¿cierto? Una mala relación. No siempre, por supuesto, nosotros tenemos que, como personas, superar el no. A veces nos ofendemos cuando alguien nos dice que no, pero cuando alguien dice que no, no significa que nos quiere ofender, sino que no puede, o es un no y ya. No es porque hay algo malo detrás de. También tenemos que pensar en superar también a esas trabas emocionales también que a veces tenemos. Hay que superar el no. Hay un libro que se llama así, Supera el no. Y hay que tratar de evitar, como dice acá, de pedir algo que uno sabe que no nos darán de buena primera. Porque uno se avergüenza a sí mismo, se tiene que humillar, a lo mejor tiene que hundirse en el suelo para que la persona le conceda ese favor. Y eso no es bueno. Y más encima podemos generar que la otra persona a lo mejor se disguste o pueda hablar de más o quizás qué. Entonces mejor evitar ese tipo de cosas. Otro consejo que nos dan los sabios es que no avergonzarnos del prójimo si es alguien sumamente vergonzoso. Esta es una persona que realmente siente vergüenza innato. Uno a lo mejor lo saluda y le da vergüenza. No sé si lleguemos hasta el extremo, pero sí hay personas que sí. O a lo mejor uno le habla de una manera demasiado cercana y la persona se siente cohibida, avergonzada. Bueno, no nos avergoncemos de esas personas. Si es una persona que de verdad siente vergüenza. O sea, no vayamos a intentar avergonzarlos o sentir vergüenza de ellos. No, dejémoslos tranquilos. Intentemos darle confianza a esas personas para que también se relacionen con los demás y que no sientan siempre vergüenza. Pero tampoco los alteremos, les exijamos más allá, si sabemos que en realidad es algo que le cuesta a esa persona. Se siente muy avergonzada. Porque en total una persona que está muy avergonzada no hace nada malo. No le hace daño a nadie. Entonces, ¿por qué me va a molestar que alguien sea tan vergonzoso? Yo he escuchado a veces personas así como que les molesta que los demás sean tan vergonzosos. Pero no le hace daño a nadie. De hecho, no hace nada malo porque le da vergüenza hacer cualquier cosa. O muchas cosas. Entonces, tratemos de evitar avergonzarnos de personas así.
Y al contrario, tratemos de dar siempre seguridad, confianza. No manchar el honor personal requiriendo cosas de otros. Como hablaba hace un momento, no pedir muchas veces cosas que nos van a avergonzar nuestra reputación, nuestra imagen personal que los demás tienen y que cuesta muchas veces generar pidiendo cosas a otros, teniendo que pedir cierto casi de rodillas o pedir de una manera que uno sabe que va a tener que humillarse. Es mejor no manchar el honor personal requiriendo cosas de otro y preferir seguir con lo de uno, con lo de uno propio. Y no avergonzarse a uno, porque una persona que siempre se está avergonzando para pedirle cosas a otros, ¿qué imagen da? Al final termina siendo un fastidio muchas veces, ¿cierto? Cuando una persona es demasiado insistente o mancha, o pide demasiadas cosas. Al final uno termina con una mala imagen de esas personas de que, bueno, esta persona entonces trabaja, ¿no? Se esfuerza, o siempre está pidiendo cosas a los demás, o sea, ¿por qué? No puede hacer sus cosas por sí mismo, ¿por qué? Insiste, bueno, y eso puede generar raciocinio, pensamientos, que incluso puedan perturbar a los demás por eso. Es mejor evitar manchar nuestra imagen diciendo, no, yo lamentablemente soy tan malo con esto y esto otro. No, mejor guardar silencio, no manchar su imagen personal y no pidiéndole nada a nadie. Idealmente, obviamente uno puede pedir y debe si es que tiene necesidad, pero es mejor evitar eso, ¿ya? Y sobrellevar, si uno puede, su propia carga. Siempre es mejor. Otros consejos que dan los sabios. No avergonzar al prójimo para mitigar nuestra propia vergüenza, aunque sea sin odio. Primero, avergüenzas en tu propio beneficio. Segundo, te costará corregir tu actitud. Tercero, induces a otros al pecado haciéndolo intrascendente. Yo estoy quedando avergonzado, pero no voy a ser el único que queda avergonzado aquí. Entonces, para tratar de disminuir la vergüenza, por ejemplo, alguien me humilla, dice algo vergonzoso de mí. ¿Y qué hago yo? Quedo desesperado, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, ¿y cómo tú haces esto? ¿Y cómo tú eres así? ¿Y cómo tú también haces esto? ¿Y cómo él es así? Estas cosas pasan, ¿no? Son comunes. Típicos problemas, ¿no? De relaciones, trabajo, quizás familiares. Empezamos, ¿cierto? A sacarnos los trapitos al sol, como se dice. Entonces, no es bueno mitigar la vergüenza de uno sobre otros. Aunque sea sin odio, aunque uno trate de así como decir, bueno, eh, soy como una... A ver, ¿cómo puede ser? Como un recipiente nomás, donde algo me entra y me sale. O sea, me vino para acá y lo rechazo y lo envío para allá. Se lo dejo fluir. Pero si lo dejo fluir sobre otra persona, no está bien. Entonces dice, primero, avergüenzas en tu propio beneficio. Porque en realidad no tenías ninguna razón para hacerlo, pero lo hiciste porque te beneficiaba a ti disminuir tu propia vergüenza, aumentando la del otro. Y luego, como dice allí, te costará corregir tu actitud, porque para llegar hasta allí, bueno, para retractarte de lo que dijiste o hiciste, va a ser difícil. Ya dejaste mal a alguien, quedaste tú mal, o sea, tú estás lastimado porque alguien te hirió, te avergonzó, y además avergonzaste a alguien más. Bueno, va a decir, ya, alguien me avergonzó, yo avergoncé a otro, está saldado. No, hay que reparar las cosas. Y tercero, induces a otros al pecado haciéndolo intrascendente. O sea, como que en realidad, sí, yo a lo mejor avergoncé a alguien y él está avergonzado a esto otro y es como que no fuera nada. Entonces avergoncemos a todos. Y en realidad no tiene, le quitamos el peso a las palabras hirientes muchas veces. O a las malas actitudes de las personas en vez de confrontarlo. No, lo dejamos hacia otro. En ese momento, ¿cierto? Ahí tenemos que tener mucho cuidado de no avergonzar a nuestro prójimo. Otra cosa, no avergonzarte por evitar el pecado. Esfuérzate. Un segundito, aquí va pasando una camión de bomberos. Bien, ahí pasó. Había mucho ruido, no sé si ustedes escuchaban. Pero otra cosa que nos dicen los sabios es no avergonzarte por evitar el pecado. Esfuérzate. No te avergüences de tratar de
evitar lo que está malo. Si hay algo que está mal, está mal. No sientas vergüenza de decir que está mal o de hacerlo. Está mal. Tú sabes que está mal. No te avergüences de evitar el pecado. Aunque todo el mundo haga algo y tú sabes que eso está mal, no te avergüences de evitarlo. Dice, esfuérzate, porque es difícil. Sobre todo cuando son las masas, cuando son las personas que nos rodean, quizás amigos, familias, quizás cercanos, quizás la propia pareja, muchas veces, o los hijos, los padres, o la propia nación, la mayoría, muchas veces. Porque querer hacer algo que sabemos que está mal. Tenemos que esforzarnos y no ceder. Hay que esforzarse, sobre todo en ese momento. Es difícil, pero hay que tomar fuerza, coraje. No te avergüences de observar los preceptos que otros no guardan. O sea, si nadie da las gracias, por ejemplo, antes o después de comer, y tú sabes que eso hay que hacerlo, y nadie más lo hace, y no te da vergüenza tú dar las gracias. No tienes por qué criticarlos a ellos, ni reprenderlos más allá. Tú sabes que hay algo que está bien hecho, hazlo. No te avergüences. Si otro no lo hace, no importa. Por ejemplo, nosotros también en este camino, muchas personas que guardan, tratan de aprender sobre los mandamientos y guardarlos. No te avergüences si todos los demás guardan, por ejemplo, o celebran un domingo y tú lo estás haciendo un sábado. No te avergüences de eso. Tampoco se trata de recriminarlos a ellos que están mal, no. Pero no te avergüences tú. A lo mejor lo que tú haces con eso, muchas veces, lo que pasa a veces en este mundo de mesianismo, raíces hebreas o judías, que a veces para tratar de evitar la vergüenza, señalamos que los demás lo están haciendo mal. Pero cuando tú investigas sobre ti mismo y si lo estás haciendo bien, te das cuenta de que todavía no lo estás haciendo bien. Entonces prefieres condenar al resto que lo hace mal o que lo hace peor que tú. No está bien eso. No es una buena actitud, realmente. No es una actitud de una persona madura. Que ha trabajado, ¿cierto? Su persona, los frutos del espíritu. No. Entonces no nos avergoncemos de guardar cosas que otros no guardan. No nos avergoncemos. Y ni queramos pasarle, ¿cierto?, la vergüenza a otros. No, todos estamos aprendiendo en un camino. No te avergüences de reconocer la verdad. Hay momentos donde hay que reconocer la verdad. No te avergüences. Cuando uno no reconoce la verdad, difícilmente va a evitar, ¿cierto?, en su propia vida, reconocer sus errores o evitar cosas que están mal hechas. O sea, cuando reconocemos lo que está bien, inmediatamente tiene que venir una reflexión. Entonces, no nos podemos avergonzar de reconocer la verdad, porque en algún momento donde tergiversamos la verdad, podemos deslizarnos. Por eso hay que reconocer lo que está bien y lo que está mal, lo bueno de lo malo. Hay que saber distinguir y no avergonzarnos de reconocer lo que está bien, lo que es la verdad. Yo fallé, yo pequé, a lo mejor yo robé, yo me quedé con dinero ajeno. No te avergüences de reconocer la verdad, porque si no, no te vas a retractar nunca. Por eso, siempre tratar de reconocer la verdad, siempre. Y si hay alguien que tiene más verdad que yo, reconoce esa verdad también. No te quedes con tu propia verdad. Hay gente que tiene mucha verdad y más que nosotros. Y a veces a lo mejor tiene más estudio y sabe más de algún tema. No te avergüences de decir, sí, tal vez yo estoy en un error y él está en lo cierto. Nunca te avergüences de la verdad, aunque te la diga otro. Pero si siempre nos quedamos, no, que esta es la verdad, la mía es la verdad. Si alguien de verdad tiene mayor razón que nosotros, no lo vamos a reconocer. Por eso, siempre tenemos que estar dispuestos a reconocer la verdad. Nos convenga o no nos convenga. Más consejos todavía. Bueno, ¿qué nos dicen los sabios también? No te avergüences de corregir a los demás. Obviamente. Que no te dé pena. A los padres, que no les dé pena corregir a sus hijos. Que no les dé pena. Si hay que corregir algo, o sea, no tiene por qué pensar uno de que la corrección es a lo mejor con violencia, con palabras duras, no. Que no les dé vergüenza decir las cosas como son, hablar con sinceridad a la cara y no hacerlo con mala intención, sino con amor. Que no nos dé vergüenza de corregir a los demás. Sobre todo, y más que nada, a las personas que tenemos cerca. Porque la Torá cuando dice reprende a tu prójimo cuando esté en un error, utiliza la palabra amit en hebreo.
La palabra amit es un cercano, no es cualquiera. Nosotros no podemos estar corrigiendo a todo el mundo. O sea, imagínese usted que ve a un niño que es de un padre, de una familia diferente, y usted ve que hace algo malo, y usted va y lo corrige duramente. Si sus padres se dan cuenta de eso, se armó. Se armó la pelea, el conflicto. Porque no es nuestra atribución corregir hijos ajenos. Podemos nosotros a lo mejor darle una palabra, decirle algo a alguien así, a lo mejor tratar de llevarlo, pero nosotros no tenemos plena, a lo mejor autoridad sobre ciertas cosas, o sobre todos. Hay ciertos grados de distancia que mantenemos con las personas, entonces no podemos corregir a medio mundo, ni a cualquiera, sino a los cercanos. Sobre todo a quien sabemos que puede corregir si nosotros le decimos algo. En ese momento no tenemos que tener vergüenza. Si sabemos que Él va a corregir si nosotros o si viene de parte de nosotros. Tenemos que hacerlo. Eso nos dicen los sabios. No te avergüences de preguntar lo que no sabes. Esto es típico que lo dicen ciertos los profesores. Eh, no hay preguntas tontas. Dicen hay tontos que no preguntan. Bueno, ¿qué pasa? No hay que tener vergüenza de preguntar, sobre todo si uno no sabe. Es peor terminar por ignorante en un momento donde uno debiese saber algo, y en el momento en que uno debiese aprender algo, quedar como ignorante, o que uno ya lo sabe, y en realidad no saber nada. Es mejor preguntar, no hay que tener vergüenza en preguntar. Si uno quiere aprender, tiene que preguntar. Entonces, no se puede estudiar ni aprender de otros, ni ser un buen discípulo. Discípulo significa imitar a otro. Si no se puede preguntar, o si no se sabe preguntar. O si no pregunta directamente. Por eso hay que tener que perder ese temor a las preguntas. Hay que perder ese temor y esa vergüenza. De hecho, la palabra Hasid en hebreo, que significa piadoso, una persona. Hay un grupo de judíos que se les suele llamar los Hasidim, los piadosos, que son la gente que más se procura y tiene el tema de la misericordia y la piedad como un elemento fundamental en su práctica de vida. Hasid es piadoso. Y la palabra Hasid también viene de una raíz que implica la palabra en hebreo blanco, palidecer, algo que se emblanquece. Conectado con la palabra vergüenza también. O sea, se puede conectar la palabra Hasid con la palabra palidecer, que a la vez se puede conectar con la palabra vergüenza en hebreo. Entonces, dicen los sabios, ¿qué significa esto? ¿O qué implica de que tenemos que soportar el bochorno o la vergüenza de cumplir la Torah? ¿Quién es Hasid? ¿Qué persona es piadosa? No solamente una persona que tiene misericordia de los demás. ¿Quién es verdaderamente piadoso en la vida, en el mundo? Aquella persona dice que soporta el bochorno de cumplir la Torah. Cuando nadie más lo hace, él lo está haciendo. Esa persona es piadosa. Le podemos llamar justa, piadosa, recta, etc. Pero esa persona es piadosa. Cuando nadie ayuda a nadie y todos vemos que hay un problema y nadie hace nada, y la persona que dice, bueno, yo lo voy a hacer. No me importa que a lo mejor los demás no lo quieran hacer. Yo lo voy a hacer. Esa persona es piadosa. Y eso es un grado elevado dentro de las categorías, ¿cierto? Dentro del judaísmo. Una persona piadosa, una persona bien grande, importante, delante de los ojos de Dios. No avergonzar al prójimo. Los sabios también explican que esto es como un asesinato cuando uno avergüenza a otra persona. Ya que la persona cuando se avergüenza puede hacerse palidecer a una persona, ¿cierto? Y cuando alguien se pone blanco, a lo mejor porque lo están atacando, se pone pálido, es como que la persona le estuvieran quitando la sangre. Entonces es como un acto como de asesinato. O a veces a las personas les sube la presión también. Y es como que les fuera a dar un paro, ¿cierto? Una subida de niveles, que es algo que les provoque un accidente. Entonces, cuando alguien avergüenza a otro, es como un tipo de asesinato, dicen los sabios, como en un nivel menor. Uno está matando de alguna manera a alguien. Alguna parte de esa persona está muriendo en ese momento. La está matando. Por eso, dicen los sabios en el Talmud, es mejor escoger entrar en un horno de fuego antes que avergonzar a tu hermano. Es mejor entrar en un horno de fuego. O sea, uno, someterse al nivel más estricto, a lo mejor de prueba, o de vergüenza, o de humillación, antes que avergonzar
al hermano, al prójimo. Es mejor prácticamente elegir la muerte antes que avergonzar a otra persona. Porque si yo avergüenzo a alguien es como casi un tipo de asesinato en menor grado, podríamos decir. Es como cuando dijo Yeshua, la persona que codicia a otra mujer en su corazón ya adulteró. Esto es lo mismo, una persona que avergüenza a otro y que lo pronuncia es como que hubiese matado a esa persona. Y esa persona muere un poco en su corazón. Eso es lo que provoca la vergüenza. Como dice la Torá, no cargará sobre él el pecado. Se debe reprender primero en privado y mesuradamente. Pues si lo haces en público, avergonzándolo, estás infringiendo la Torá y eres plausible de un castigo. Y más aún si antes no lo has hecho en privado. Entonces explica a los sabios que cuando uno corrige a otra persona, lo reprende, lo hace para no cargar también un pecado con esa persona. Es decir, de haber dejado pasar esa oportunidad que sabemos que está mal hecho, lo que está haciendo, no hago nada. Bueno, para no cargar con el pecado, yo le digo, pero no le puedo decir de cualquier manera que está mal, no le puedo hacer un escándalo. ¿Qué tengo que hacer si es mi hermano, si es mi cercano, como dice la Torá? Voy en privado y le digo, mira, esto no está bien. Esto que estás haciendo está mal. Está bien. ¿Qué le puedo decir? Estás condenado. Está todo mal. O le puedo decir, mira, yo creo que tú puedes ser mejor persona. Yo creo que tú lo puedes hacer mucho mejor que esto. Tú no eres así. No deberías caer en esto. Y bueno, lo puedo aconsejar en el camino, ¿cierto? Pero primero tengo que ir en privado, no hacerlo público. Cuando alguien está cometiendo un error. De hecho, cuando alguien está cometiendo un error en público, ¿qué es lo mejor? Tratar de cubrir a esa persona. Como si, imagínense a alguien que estuviera desnudo, ¿qué haría una persona? Como en el caso de los hijos de Noah. Trato de cubrir su desnudez, sin verlo yo, ¿cierto? Sin que él quede expuesto ante mí. Más si es mi padre, como en el caso de Noé. Entonces yo trato de cubrirlo, sin que quede avergonzado, él o yo. Y de ahí después le puedo decir, mira, esto pasó, esto no es bueno, aquí, allá, en privado. Entonces esto es lo mismo cuando muchas veces pasa con los hijos, los padres. Esto pasa en las películas, pero bueno, a lo mejor a alguien le ha pasado. Que le ha tocado a lo mejor ir donde sus hijos que están en un lugar indebido. ¿Qué es lo que hacen? Primeramente, algunos a lo mejor le hacen un escándalo allí. Lo que primero que hay que hacer, sacarlos de allí, ¿cierto? Para no avergonzarlos en público, llevárselo rápidamente y ahí reprenderlo. Salvo que, bueno, la escritura también nos dice que hay momentos y momentos. O sea, si una persona que de verdad no siente vergüenza de nada y aunque le digan las cosas, puede pasar a un nivel siguiente, de una vergüenza pública en caso de que fuera una persona muy rebelde. Pero primero habría que hablar en privado con esa persona. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Porque si no dice es plausible de castigo, porque de hecho dentro de la ley judía, una persona que avergüenza a alguien en público, así, también es merecedor de castigo. Un poco más. ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar. A ver, faltan. Sí, ya vamos a terminar. No avergüences a con quien discutes Torah con palabras despectivas. Esto es bueno igual decirlo. Cuando estás discutiendo con alguien de Torah, que sea Leshem Shamaim, en aras del cielo, en honor de Dios, no para tú ganarle al otro, de que tú tienes más razón que el otro. No puedes usar palabras despectivas. Ah, es que tú eres un tonto, que tú no sabes. No, no sabes nada, no has leído nada. No podemos hacer eso. Sobre todo si discutimos cosas de la Torá, de la Biblia, de la Escritura, que honran a Dios. ¿Cómo voy a avergonzar a mi prójimo discutiéndole de la Biblia? Hermanos, muchas veces nosotros podemos tener alguna discusión con alguien que a lo mejor tiene otra fe, otro credo, o el credo que nosotros teníamos antes quizás, que otra persona tenía, cristianismo quizás, por mencionarlo. Yo no puedo ser despectivo con ellos porque no saben hacer lo que yo hago o no lo hacen como yo. No puedo, no puedo ser así. No puedo discutir porque ahora yo sé un poquito más, entonces los demás no saben nada. Y yo los avergüenzo, porque son unos mentirosos, no saben, están engañando a la gente, etcétera. Pero si esa persona a lo mejor cree en eso, tú también creías en eso. ¿Cómo vas a avergonzarlo así como si nada? No es bueno cuando uno discute algo de la escritura, exasperarse demasiado, ni enojarse con los demás,
de tratar de humillar a los demás porque no saben o que en verdad no entienden nada. O usar palabras despectivas. No, no corresponde. No podemos avergonzar a alguien, sobre todo cuando discutimos de la escritura, porque tiene que ser en aras del cielo, no para yo ganar ni decir que yo tengo razón sobre los demás, o pisar sobre los demás. No. El único que tiene que ganar en esa discusión es el Eterno, ¿cierto? Y su honra. No yo ni que el otro pierda. Por eso no se usan palabras despectivas cuando se discute de la Torá. No corresponde. No pongas apodos que avergüencen a tu prójimo. Nuevamente, hay cosas que pueden ser pintorescas. Un sobrenombre que a lo mejor a la persona le gusta. Pero si no le gusta, y me doy cuenta que no le gustó, porque lo estoy tratando así, no puedo hacer eso, no debo hacer eso. Entonces eso de andarle poniendo apodo a todo, uno no sabe si está hiriendo la sensibilidad de las personas. Hay que tener cuidado siempre. Con quién se puede, con quién hay confianza, uno se da cuenta y puede leer a las personas, pero no lo puede hacer así como si nada. Como al Elías o Eliseo, si no me equivoco, que le dijeron en un momento calvo. ¿Qué hizo? Maldijo. No fuera a molestar a las personas. No provoques la vergüenza con alguien que hablas preguntándole algo incómodo. ¿Se entiende, no? Yo sé que puedo avergonzar a alguien si le pregunto algunas cosas. Entonces, silencio. Si yo necesito saber algunas cosas, hay maneras, ¿no? De que la persona se abra, pero él tiene que decirla. No, hay cosas que no se preguntan. Hay cosas que si la persona las quiere hablar, las hablará. Pero yo no tengo por qué ir ahí a poner el dedo en la llaga. Te he contado mejor entre quienes son ofendidos, empero no ofenden, que entre quienes oyen una ofensa y no perdón, entre quienes oyen una ofensa y no responden. Que entre lo contrario, ¿cierto? Es mejor ser contado entre quienes están ofendiendo y avergonzando, pero no contesta y no ofende a nadie, quienes oyen una ofensa y no responden. Se quedan en silencio. Es mejor ser contado entre ellos que entre los bufones o entre los burlones, como dice el Salmo capítulo 1. Por lo tanto, la vergüenza verdadera se comprueba en los momentos de ira, dicen los sabios. Cuando una persona se da a conocer en verdad es cuando está enojado. Ahí se comprueba realmente si tiene vergüenza o no. Si una persona toda su vida a lo mejor no ha cometido un error y en un momento de ira lo comete, ahí se va a ver de verdad si tenía vergüenza o no de esos actos. O si era solamente algo anestesiado en su vida. La vergüenza, como también nos dicen los sabios, conduce ¿a qué? A la humildad. Esto es importante, la vergüenza conduce a la humildad. Una persona vergonzosa no anda ofendiendo a nadie ni busca que lo ofendan a él, tiene cuidado de lo que habla, lo que dice, lo que hace. Por lo tanto, se le va a ver como una persona humilde, manso, tranquilo, ¿cierto? Una persona que de verdad no tiene los humos subidos, no anda molestando a nadie ni exigiéndole a todo el mundo. Es humilde, está contento con su parte, no ofende a nadie. Entonces, una buena manera de acompañar la humildad es como partiendo por la vergüenza, como dice ahí. En el buen sentido que hemos mencionado, ¿cierto? Y ya esto es lo último para finalizar. Que por cierto que el Salmo capítulo 1 nos habla muy bien de este tema. Los burlones, ¿cierto? Como explican los sabios también sobre ese Salmo. Bienaventurado el que no anduvo, ¿cierto? En consejo de malos. Que no hizo caso a los demás, no se fue en voz de la mayoría para hacer el mal. Sintió vergüenza también y aunque estaba la mayoría diciendo lo malo, no siguió su consejo. Dice, ni que se sentó, ¿cierto?, en silla de escarnecedores. No se puso a burlar sobre los demás. No se puso, ¿cierto?, a sentarse como alguien que se está ofendiendo a las demás personas. Siempre, todo el tiempo. Sino que en la Torá donde está su delicia, ¿cierto? Y es la persona que realmente está alineada al Eterno, que da fruto. Eso es lo que tenemos que ser. No alcanzamos a analizar todo el capítulo, pero es bonito reflexionarlo también a la luz de lo que hemos hablado hoy. Y en la mañana también, que se, en cuanto a los temas de los animales, sobre todo con el tema de la comida. El descaro. ¿Qué es lo contrario de la vergüenza? El descaro. Así es. El descaro que en hebreo se dice azut.
Azut. Azut. El descaro. El descaro es la senda de los malvados, como dijimos del Salmo 1. Te lleva a la transgresión de cada una de las prohibiciones. Cuando una persona es muy descarada, no le importa nada, hace lo que quiere, no importa que sea bueno o que sea malo. Lo que le plazca, lo hace. Esa persona es descarada, porque muchas veces va a ofender a otro, va a robar a otro o quizás va a tomar atribuciones que no son suyas propias. Es un descarado. La única mirada buena del descaro es que cuando estudias Torah y sirves a Dios, frentes a los malvados duramente y sin avergonzarte, desoyendo sus consejos y desconociendo sus mentiras y vanidades y no los adules como todos. O sea, estamos simplificando todo el tema del descaro, solo aquí terminamos, ¿cierto?, el estudio. Pero como dicen los sabios, la única manera de ser descarado de una buena forma es como le llaman en hebreo la chutzpah, como ser atrevido. Es realmente cuando alguien está haciendo algo malo. Simplemente ser duro, ser descarado, no importa que la persona esté haciendo algo malo, que, oh, y a lo mejor va a pensar mal de mí, o qué va a decir el otro, a lo mejor voy a ofenderlo, no. Es una persona malvada, es una persona que está haciendo algo malo, pues tengo que darle cara yo también. Tengo que confrontar esa situación. Y si está diciendo mentira y está engañando a los demás, me paro, me planto de frente y tengo que decírselo en algún momento. Uno verá, cierto, el momento, la ocasión. No se puede hacer este tipo de cosas siempre. En ese momento el descaro está permitido. En vez de estar como los demás adulándolo. Adulando, sí, sí es verdad, es así. Cuando uno sabe que en realidad están robando o haciendo cosas indebidas. Muchas veces como algunos políticos, ¿cierto? Que uno sabe que están con cosas detrás y cosas así. Entonces la gente se molesta. Entonces a veces salen momentos donde hay que enfrentar eso. Gente que está engañando a otro, que está haciendo estafas quizás. Eso sí se puede confrontar descaradamente. Se debe someter a esta condición y someterla, ya que no es fácil escapar de sus lazos sin grandes esfuerzos. Es decir, el descaro hay que tratar de reprimirlo. O sea, no tenemos que dejar rienda suelta a nuestro descaro, porque es difícil de controlar. Y para realmente evitar alguna transgresión hay que tener mucha fuerza de voluntad. Por eso no hay que ser una persona descarada todo el tiempo, sino en determinadas ocasiones. Y tratar de reprimirla para no exagerar y no caerse en el descaro. Por ejemplo, el descaro lo podríamos aplicar, y de hecho este estudio lo di yo justamente con la muerte de los hijos de Aarón, y lo conectamos con el descaro de los hijos de Aarón. Probablemente que, como yo expliqué también el día viernes, o lo hicieron quizás porque se sintieron que estaban muy seguros, que eran muy descarados, o porque tenían ciertos temores y lo hicieron algo mal. Entonces, a lo mejor fueron demasiado descarados en hacer su servicio a Dios. Puede haber sido una de esas razones. Y debieron haber tenido más vergüenza y haberse ceñido al patrón. Entonces, debemos tratar de someter ese descaro, porque es difícil escapar ya de cuando uno dio rienda suelta. Y actúa con descaro solo cuando haya una gran recompensa por confrontar la maldad. Es decir, no en todo tiempo. Solamente si es más el beneficio que el maleficio. Si se gana mucho más siendo descarado en un momento, confrontando a una persona, hazlo. Pero si no se gana más, mejor evítalo. Evita problemas también, ¿cierto? Pero si hay que confrontar algo malo, como lo hizo Elías, ¿cierto? Que los confrontó. Elías fue un descarado en un momento, ¿cierto? Cuando él dijo, bueno, traigan aquí al altar, pónganle fuego. Y decía él, y tráiganme agua aquí, échenle más agua. Es un descaro. Imagínese usted, se supone que Dios responde, claro, Dios estaría allí en el sacrificio de Elías, sí. Pero ¿qué dijo? Traigan agua y traigan más agua, buscando descaradamente avergonzar a los demás y a todos sus dioses. En ese momento, porque la recompensa era grande, porque él estaba haciendo, avergonzando, ¿cierto?, a los que estaban llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Por lo tanto, buscó descaradamente humillarlos a todos ellos en ese momento. Había una gran recompensa y solo por eso hizo algo como eso. Pero no es que uno pueda tentar al mundo, por ejemplo, y decir, pero no crean que Dios va a sanar del coronavirus. Traigan enfermos, oramos para que se sanen. Imagínense que no se sanan. O de verdad el mundo va a creer o no. Israel sí podía creer porque Israel tenía la Torá y se podía arrepentir. Tenía algo que volver, pero el mundo
¿Qué le podría importar muchas veces lo que Dios diga? Hay gente que no le interesa. Entonces, uno puede ser descarado también, pero cuando hay hay un beneficio grande que se puede ganar. Y no simplemente una tentación o un capricho. ¿Ya? Y bueno, con esto concluimos el estudio de esta semana, esperando que haya sido de bendición. Toda esta reflexión, estos consejos que hemos tomado en esta noche ya. Estamos bien ya con todo el tema y bueno, esperar que sintamos una vergüenza y la podamos dirigir siempre de la mejor manera posible, que el temor sobre todo del Eterno pose sobre nuestra vida, que nos dé la sabiduría, pero que cuando haya que actuar con vergüenza lo hagamos, ¿cierto? También para restringirnos como un cerco en nuestra vida y podamos de esa manera seguir adelante, porque hay muchas partes, aunque no lo reconozcamos a veces, que tenemos que mejorar, cada uno de nosotros. Y hay partes donde no la hemos mejorado y no hay temor de Dios en cuanto a esas cosas. Por lo menos que la vergüenza nos sirva, como esa cerca, ese vallado, para seguir haciendo la voluntad del Eterno y no transgredir. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom y una feliz semana.